Bienvenidos amigos que nos sintonizan hoy en Sinergia. Tenemos para ustedes el tema Parábolas Bíblicas con un invitado muy especial, actualmente misionero en Paracho, Michoacán, Juan José Ramírez. Nos deleitará hoy con este tema para todos los amantes de la gnosis y de las escrituras sagradas y sobre todo de sus enseñanzas gnósticas. Adelante, Juan José, te damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Un saludo afectuoso hasta Salvatierra, Guanajuato, para nuestro compañero Juan González, director de este programa. Hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para nuestros compañeros Raúl Martínez y Bianca Rodríguez, colaboradores de este grandioso programa Sinergia. Habla para ustedes Juan José Ramírez, misionero en Paracho, Michoacán, esta noche para tratar algunos puntos relacionados con versículos bíblicos que bien vale la pena reflexionar. Trabajaremos con algunas parábolas y algunos mensajes que encontramos en los evangelios crísticos. El porqué de las parábolas es muy interesante la interpretación que da el mismo Cristo Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo también. Y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías que dice: oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Interesante interpretación. Hay que ponerse en el contexto de la historia. En aquellos momentos el pueblo hebreo no quería nada con la divinidad. Todo lo habían hecho en forma rutinaria o mecánica. Se habían concentrado más en las formas externas de la doctrina, más que en las formas internas de la doctrina. El Cristo Jesús llega tratando precisamente de revertir tal asunto, queriéndolos regresar otra vez al trabajo interior, al trabajo sobre sí mismos, pero no querían. Así que empezó a hablarles en parábolas para que justamente entendieran aquellos que tenían todavía abierto su corazón y o su entendimiento para seguir la doctrina. La mayoría pues no entiende. Lo podemos nosotros corroborar los que somos misioneros, los que ya tenemos años en la misión, pues que nos gustaría que la familia nuestra, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, pues estuvieran aquí dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza gnóstica, pero no lo están. Quizás porque no están preparados, quizás porque no es su tiempo, o porque simple y sencillamente no les interesa. Por ello vamos a platicar precisamente de la parábola del sembrador. La enseñanza cae en todas partes, pero no en todas partes produce fruto. Pasemos pues a leer lo que es la parábola del sembrador y ir entendiendo o develando la enseñanza encerrada dentro de las parábolas. La parábola del sembrador es la parábola más conocida y la cual el mismo Cristo Jesús interpreta. Esta la podemos encontrar en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerla textualmente. En aquel día, habiendo salido Jesús de la casa, estaba sentado a la orilla del mar,
y grandes muchedumbres se reunieron junto a él, de modo que subió en una barca y se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Entonces les dijo muchas cosas por parábolas, diciendo: Miren, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, algunas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron sobre pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no tener profundidad en la tierra. Pero cuando salió el sol, se chamuscaron, y por no tener raíz, se marchitaron. Otras también cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Otras más cayeron sobre la tierra excelente y daban fruto, esta de a 100 por uno, aquella de a 60, la otra de a 30. El que tiene oídos, escuche. La interpretación la da el mismo Cristo Jesús en versículos más adelante. Ustedes pues escuchen la parábola del hombre que sembró. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella, el inicuo viene y arrebata lo que sembró en su corazón. Este es el que se sembró a lo largo del camino. En cuanto al que se sembró sobre los pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la acepta con gozo. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que continúa por un tiempo, y después que ha surgido tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se le hace tropezar. En cuanto al que sembró entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas ahogan la palabra y él se hace infructífero. En cuanto al que sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la palabra y capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce, este de a 100 por uno, aquel de 60 y el otro de a 30. ¿Quién es el sembrador? Realmente el sembrador es todo aquel que va con paso firme y decidido, entregando la enseñanza, puerta por puerta, o en su respectiva asociación, desde su búnker, desde su muralla, donde quiera que esté, que lucha porque los demás encuentren la verdad en su corazón y puedan vivir la enseñanza contenida en los libros sagrados. El sembrador es todo aquel que lucha día tras día por despertar su conciencia y despertar la conciencia de los que lo rodean. Todo misionero que lucha porque la enseñanza llegue a la humanidad, ese es el sembrador. En realidad, es muy triste repartir cientos de volantes, acudir a las estaciones de radio, invitar a las personas que nos escuchan y darse cuenta los muy pocos que llegan a nuestras asociaciones. Pues así es el trabajo que como misionero tenemos. Me recuerda las palabras del maestro Samael en aquello que dice que necesitamos misioneros que amen la enseñanza. Valdría la pena escuchar sus palabras en este momento. Es grandioso el esfuerzo que realizan los colegas misioneros por tener alumnos en sus asociaciones. Y es más gustoso también ir a las reuniones y encontrarse exalumnos que ahora también son misioneros. Yo he tenido ese enorme gusto de encontrarme exalumnos ahora trabajando como misioneros. Es ahí el fruto, ¿verdad?, del trabajo, del esfuerzo que realizamos por entregar la enseñanza a esta humanidad. Felicidades a todos los sembradores. Ojalá y no desmayen, ojalá y cada vez existan más sembradores en el planeta Tierra para entregar la enseñanza de los dioses a la manera de pensar de estos tiempos. Jesús de Nazaret y sus apóstoles entregaron la enseñanza a la manera de pensar de aquel entonces. Buda Gautama Sakyamuni
y sus discípulos entregaron la enseñanza a la manera de pensar de aquel entonces. El Señor Krishna y sus discípulos también entregaron la enseñanza a la manera de pensar de aquel entonces. Moisés y sus discípulos también entregaron la enseñanza a la manera de pensar de aquel entonces. Hoy le toca a Samael Aún Weor y a nosotros los misioneros gnósticos entregar la enseñanza de los dioses a la manera de pensar de estos tiempos, y realmente son duros estos tiempos para tener salas llenas. Yo sí tuve el lujo, ¿verdad?, de tener 120 alumnos en una sala de conferencias en una casa de la cultura, pero últimamente invito a las conferencias en una casa de cultura y si me llegan 15 o 20 personas, pues son muchas, y pues así es el trabajo. Así es el esfuerzo, poco a poco ir ingresando alumnos a una segunda cámara, por ejemplo. Son fiestas inolvidables que vale la pena recordar y entender. Ese es el trabajo del sembrador. Felicidades a todos los sembradores. ¿Cómo estudiar, cómo comprender o entender las parábolas o las enseñanzas contenidas en los libros sagrados? Dentro de nuestros estudios gnósticos tenemos diferentes técnicas de meditación. Meditación para recordarnos nuestras existencias anteriores. Meditación para entrar en comunicación con las diferentes partes de nuestro ser. Una de ellas interesante es entrar en contacto con nuestro real ser interior profundo. Entrar en comunión con nuestro real ser es vivir el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no es para recitarla, es para vivirla. Encontramos en una de sus peticiones: hágase, Señor, tu voluntad en los cielos y en la tierra. Tenemos que aprender a cumplir la voluntad del Padre. Cuando entramos en comunicación con nuestro real ser, pues realmente empezamos a avanzar dentro de estos estudios. El común de la humanidad hace lo que le viene en gana. Nosotros los gnósticos tenemos que aprender a cumplir la voluntad del Padre. O seguimos haciendo lo que nos viene en gana para que el mundo siga como siga hoy en día, cada día peor, o nos dedicamos a cumplir la voluntad del Padre. Tenemos técnicas de meditación también relacionadas con la eliminación de nuestros múltiples defectos. Esto a muchos no les agrada. Necesitamos comprender que cuando tenemos ira, vemos las cosas de una manera. Cuando tenemos orgullo, la vemos de otra manera. Cuando nos invade la lujuria, incuestionablemente la vida se torna completamente diferente. Los múltiples defectos que en nuestro interior cargamos nos hacen ver las cosas en forma completamente diferente. Estudiar los libros sagrados con los múltiples agregados, pues le daremos diferentes interpretaciones y las más de las veces erróneas. Por eso las múltiples sectas dentro del cristianismo, cada quien le da la forma más caprichosa de interpretación a los diferentes versículos de este libro tan sagrado. Solo a través de la meditación profunda podemos lograr entender el real significado de las enseñanzas contenidas en los diferentes libros sagrados. En el silencio de nuestra mente, una mente libre de defectos, podemos ver las cosas tal como son y no como aparentemente son. Solo a través de la meditación interior y a través de la oración podemos comprender el real significado del contenido en los libros sagrados. Necesitamos aprender a meditar, a poner la mente en silencio, aprender a orar, suplicar al bendito tercer Logos o Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a comprender eso que vamos a estudiar de los libros sagrados. Necesitamos vivir la enseñanza, hacer la carne, sangre y vida dentro de nosotros. La invitación está pues abierta para que los que nos escuchan puedan asistir a nuestras instituciones gnósticas para aprender las diferentes técnicas de meditación.
El Cristo Jesús nos habla en el Sermón de las Montañas: vosotros sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Incuestionablemente la ira no nos hace perfectos, la envidia no nos hace perfectos, los celos no nos hacen perfectos, todos los defectos nos distorsionan la realidad. El Cristo Jesús nos dice: busca la verdad y la verdad te hará libre. Necesitamos practicar intensamente las enseñanzas que nos entregan los diferentes maestros: Buda, Mahoma, Confucio, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Samael Aun Weor, en estos tiempos, para realmente poder comprender la razón de nuestro existir. La mayoría nace sin saber cómo y muere sin saber por qué. Solo a través de las técnicas de meditación podemos entender la enseñanza y la razón de nuestro existir. Otra de las formas maravillosas para estudiar y comprender los libros sagrados lo podemos hacer cuando estamos afuera del cuerpo físico. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice San Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sí conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables que no les lícito al hombre común hablar. Sabemos lo que es un viaje astral. Necesitamos practicar el desdoblamiento astral. Aquí San Pablo lo repite 2 veces seguidas, ¿verdad? Si dentro del cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Sabemos que el cuerpo físico se cansa y necesita dormir. Para que el cuerpo físico pueda dormir, yo, alma, necesito salirme del cuerpo y tomar el cuerpo astral o el cuerpo mental o el cuerpo causal. Mientras el cuerpo vital se queda reparando al cuerpo físico. Y es una pregunta interesante que debemos hacernos a cada instante. ¿Estoy dentro del cuerpo o estoy fuera del cuerpo? San Pablo, incuestionablemente, cuando estaba dentro del cuerpo, daba conferencias, hacía sermones, pero cuando estaba fuera del cuerpo, también daba conferencias, continuaba enseñando a las multitudes en cuerpo astral. Obvio que las multitudes que lo escuchaban en cuerpo astral también tenían la conciencia despierta. Así que nosotros, gracias a esta maravillosa práctica, podemos investigar en los mundos internos. Reflexionando en estos pasajes, llegamos a la comprensión de lo siguiente. Dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si hay un tercer cielo, seguro que hay un segundo. Y si hay un segundo cielo, obvio que también hay un primero. Aquí San Pablo nos habla de 3 cielos. ¿No habrá más por ahí? Obvio, todos los libros sagrados nos hablan de 13 cielos y de 9 infiernos. No es un cielo, son 13. No es un infierno, son 9. Todo esto hay que investigarlo. Y moviéndonos conscientemente en cuerpo astral, podemos estudiar, podemos investigar, podemos comprender y encontrar la verdad de todas las cosas. La pregunta es muy sencilla. ¿Estoy dentro del cuerpo o estoy fuera del cuerpo? San Pablo habla de que hace 14 años se había topado con esta persona y no se acordaba, ¿verdad?, si la conoció dentro del cuerpo o conoció a esta persona fuera del cuerpo. Así que nosotros también necesitamos investigar dentro del cuerpo, lo relacionado aquí en el plano físico, y también fuera del cuerpo investigar
lo correspondiente a la cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, etc. Jesús de Nazaret dice: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Nos invita a conocer los cielos. ¿Y por qué no hacer lo que Dante Alighieri y su maestro Virgilio hacían? En la Divina Comedia nos narran los estudios que realizaron dentro de los mundos infiernos. La Divina Comedia, obvio que no ha sido entendida todavía por las multitudes. Suponen que a los infiernos entra con el cuerpo físico, o como le hizo Virgilio con su discípulo Dante Alighieri para ingresar a los mundos infiernos. A los mundos infiernos no se entra con el cuerpo físico. Para investigar en los mundos infiernos hay que moverse en cuerpo astral y hay que buscarse un guía para recorrer, estudiar y comprender lo que son los mundos infiernos. Los infiernos no son una equivocación de los dioses. Los infiernos son el filtro de la naturaleza. Y se hace necesario también investigar. Dentro de nuestros estudios gnósticos existen diferentes prácticas para el desdoblamiento astral. Valdría la pena hablar sobre ello, las múltiples prácticas que existen para el desdoblamiento astral. Otra de las parábolas que a mí me gusta y que siempre comento con mis alumnos es la parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Vamos a leerla textualmente. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas para apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré con mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, y se echó a su cuello, y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le explicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido,
y ha sido hallado. Analizando este pasaje extraordinario, esta parábola del hijo pródigo, encontramos muchos secretos ahí encerrados, muchos puntos que el común de la gente no observa. Y se aplica aquello, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. O bien aplicar aquello que también dice el maestro, el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Las parábolas son una forma de enseñanza que solo aquellos que tienen un alma abierta hacia lo divinal pueden entender. Por eso es que nosotros a través de la oración podemos comprender mucho de lo que encontramos en los libros sagrados. Dice aquí, ¿verdad?, que el hijo menor se marchó a un país lejano. ¿Por qué no decimos rueda del samsara? Todos nosotros quisimos aprender lo que es la creación. Vivíamos en aquel reino con nuestro Padre, en la más plena y completa y absoluta felicidad, pero sin tener conciencia de ese estado de felicidad. Por ello le dice al hermano mayor, ¿verdad? Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú conmigo lo tienes todo. Pero aquel hijo menor abandonó aquello y se fue a un país lejano, y el ambiente lo absorbió. Malgastó su fortuna, su dharma. Obvio, se aplicó karma sobre sí. Padeció hambres y no le quedó otra más que ir a cuidar marranitos. Los cerdos, como todos sabemos, son animales involutivos. Es incuestionable que todo aquel que se mueve dentro de la rueda del samsara tendrá que involucionar dentro de la corteza terrestre, recorriendo los 9 infiernos. Pero también decimos aquí, leemos, que aquel joven se arrepintió, entró dentro de sí mismo. ¿Qué es entrar dentro de sí mismo? Pues es como meditar o reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Eso de nacer, crecer, reproducirse y morir, eso es para las especies inferiores, mineral, vegetal, animal. Pero nosotros como humanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Llorar, sufrir, tener propiedades, títulos. ¿Todo esto para qué? Trabajar para comer, comer para vivir, y después de todo, ¿qué? Es entonces cuando vale la pena reflexionar. ¿Para qué tanto rollo, diríamos? Obvio, aquellos que profundizan en esta pregunta que estoy haciendo yo aquí, buscan respuestas, y la respuesta está en el Padre. Hay que regresar donde el Padre. En latín, Padre es patris, de ahí viene el término también patria. Nuestra verdadera patria es el ser. No es la patria un terreno delimitado, como suponen la mayoría de los habitantes del planeta Tierra. La verdadera patria es el ser. Necesitamos regresar a nuestra patria, a nuestro ser, con nuestro Padre, donde lo tenemos todo. Aquí, ¿quién lo tiene todo? Paz, luz, armonía, salud, felicidad, etc. La mayoría confunde la felicidad con el placer. Sienten que el placer les da felicidad, lo confunden. El placer conduce al dolor. Todo aquello que nos produce dolor es placer. La felicidad no duele. Ratos alegres, cualquiera los tiene. Ricos y pobres, guapos y feos, ignorantes y ilustrados. Ratos alegres cualquiera los tiene. Felicidad, ¿quién conocen ustedes a alguien feliz? Repito, no confundan felicidad con ratos alegres.
Aquel joven se duele del estado tan lamentable al cual ha llegado. Se duele saber allí, en míseras condiciones, conviviendo con marranitos, y se arrepiente de esa situación y decide regresar donde su padre. Dicen por ahí que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Háganme la buena, diría alguien por ahí, ¿verdad? Que solamente 2 veces cometamos el mismo error. Un alcohólico se duele de la cruda, se duele de sus acciones, se duele haber gastado su quincena en una cantina y no llevar nada con su familia, pero vuelve a cometer ese error una y otra vez. Un iracundo se duele de sus berrinches, se duele de sus acciones, pero vuelve a cometer el mismo error, vuelve a sus berrinches. Un chismoso se duele de sus palabras, se duele de los resultados que ve por hacer mal uso del verbo. Sin embargo, vuelve otra vez a su chismografía. Y así toda la humanidad repite una y otra vez sus pésimas acciones, aunque les duela ver los resultados, lo vuelven a repetir una y otra vez. Y el que se duela uno de esos errores no es arrepentirse. Aquel que verdaderamente se arrepiente no vuelve a cometer el mismo error. Hay que arrepentirse, hay que saber arrepentirse. Aquel amigo regresa donde su padre, y su padre lo ve venir de lejos, y acude a recibirlo, y pide ropas nuevas para su hijo, le ordena a sus siervos que le lleven sandalias nuevas. Necesitamos nueva ropa, nuevos cuerpos para regresar al reino del Padre, nuevas sandalias. Recordemos que en los pies cargamos el karma, el Cristo nos lava del karma, hay que entender el lavatorio de los pies, sandalias nuevas para recorrer el camino. El Cristo Jesús nos lo dice en varias ocasiones: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo aquel que cumple la voluntad del Padre. Y cumplir la voluntad del Padre no es ir al templo tal o cual día de la semana. Cumplir la voluntad del Padre implica cumplir todas las leyes, mandamientos, principios contenidos en los libros sagrados. Hay que fabricarse nuevos cuerpos, hay que eliminar nuestros defectos, hay que enseñarle a los demás el camino que conduce a la liberación. Y solo los auténticos arrepentidos pueden regresar a la patria del ser o al ser mismo. Unirse con el Padre es realmente lo único por lo cual vale la pena vivir. Leamos ahora algunos versículos del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, relacionadas con el discurso escatológico. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió: Mirad, que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres, pestes y terremotos.
Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer más y más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado, no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo, no regrese en busca de su manto. Así que si os dicen está en el desierto, no salgáis. El que esté en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán conmovidas. Mas aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá nuestro Señor. Entended bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en la casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque en el momento en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. El Cristo Jesús compara los tiempos del fin como un trabajo de parto. Una punzadita, a los pocos minutos otra punzadita, más tarde otra punzadita, y así sucesivamente, cada vez más punzaditas, cada vez más constantes y cada vez más dolorosas. Así los tiempos del fin, terremotos aquí, terremotos allá, erupciones volcánicas aquí, erupciones volcánicas más allá, guerras aquí, guerras allá, pestes aquí, pestes más allá. La naturaleza no da saltos, poco a poco todo esto se irá complicando. Dice también que cuando veáis todas estas cosas, huyamos a los montes. En la Biblia monte quiere decir cielo. Obvio que si tiembla en la ciudad en la que me encuentro, si yo le corro a un monte cercano, a un cerro, a una montaña, obvio que también allí va a temblar. Repito, en la Biblia monte quiere decir cielo. Cuando dice huyan a los montes, hay que meter el cuerpo físico a la cuarta dimensión. Hay que practicar las ciencias jinas. En la cuarta dimensión prácticamente no pasará nada. Huyan a los montes. Los que estén en el campo, ni siquiera bajen a la ciudad, no vale la pena. Los que estén en el terrado, en la azotea de su casa, ni siquiera bajen a recoger un suéter o una cobija. Huyan a los montes, métanse a la cuarta dimensión. Apliquen las ciencias jinas para penetrar en la cuarta dimensión. Es obvio que para hacerse aptos en las ciencias jinas, primero hay que hacerse aptos en el desdoblamiento astral. Hay que practicar intensamente el desdoblamiento astral para más tarde volverse aptos en las ciencias jinas. El venerable maestro Samael Aun Weor, a través de sus diferentes obras, nos da prácticas para el desdoblamiento astral,
y prácticas para las ciencias jinas. Aquel que ya sabe moverse en cuerpo astral puede suplicar a la Divina Madre, al dios Jano o al apóstol Felipe que nos traiga el cuerpo físico. Suplicando intensamente, la Divina Madre meterá el cuerpo físico a la cuarta dimensión y lo llevará a donde nos encontremos con el cuerpo astral. Una vez que el cuerpo físico esté frente a nosotros, le ordenaremos al cuerpo físico que penetre por la glándula pineal del cuerpo astral, y entonces cargaremos el cuerpo físico con el cuerpo astral. A esta técnica el maestro la conoce como andar de Pascuas. Así que intensifiquemos nuestras prácticas para el desdoblamiento astral, para que cuando estas cosas sucedan, nosotros podamos huir a los montes. Se dice o leemos constantemente en los evangelios, y subió Jesús al monte a orar. Y quien lea a letra muerta o a pie enjutas, como decimos, pues creerá que se fue por ahí a un cerro por ahí cercano. Y esto es falso. Junto con sus discípulos se metían a la cuarta, quinta, sexta dimensión para allí hacer sus prácticas correspondientes o las enseñanzas aptas para los discípulos más avanzados. El Monte de los Olivos no era un huerto cercano ahí a las orillas de Jerusalén. El Monte de los Olivos es el mundo causal, y el Maestro Jesús constantemente estaba allí junto con sus discípulos. Leímos también, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. En aquellos tiempos, al cielo se le denominaba Urano o Urania. Urano nos recuerda al mismo metal, uranio. Todos sabemos que el uranio enriquecido es utilizado para la fabricación de bombas atómicas. La Segunda Guerra Mundial concluyó con 2 explosiones atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Parece que en estos tiempos ya se nos olvidó aquella tragedia, y en estos tiempos o guerra atómica pues está muy latente. La energía atómica está siendo usada con fines bélicos todavía. El peligro de una tercera guerra mundial atómica está latente. Con las explosiones atómicas la atmósfera se va a enrarecer y veremos al sol negro como el silicio y a la luna roja como sangre. El uranio está siendo conmovido. Las potencias actuales están usando la energía atómica preparándose para una probable tercera guerra mundial. No olvidemos también que en tiempos de Noé comían, bebían y se daban en casamiento y no le creyeron. El arca de Noé no es ningún barquito de madera. El arca de Noé es la doctrina de regeneración que él divulgó a finales de la Atlántida con cientos de discípulos. El arca de Noé es la misma gnosis. Hoy, en estos tiempos, el nuevo Noé, Samael Aún Beor, está entregando nuevamente con cientos de discípulos la doctrina de regeneración. El arca de Noé, una filosofía, una doctrina que permite precisamente surgir de entre sus propias filas gente apta para formar una nueva civilización. El nuevo Noé, con cientos de discípulos entregando la gnosis, está luchando arduamente para llevar lo selecto a una isla secreta en el Pacífico, de donde se verá la lucha del fuego, el agua y la tierra para establecer un nuevo orden en el planeta Tierra. Por eso se dice, estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado.
Trabajar en el campo es trabajar con el propio cuerpo físico, transmutando para crear nuevos cuerpos, sembrando en nuestro interior una nueva creación. Estarán dos mujeres en el molino alquimista, una será tomada, la otra será dejada. Todos aquellos que estén trabajando correctamente en los tres factores de la revolución de la conciencia serán tomados en cuenta, serán seleccionados para formar una nueva civilización. Los que estén trabajando a medias o de una manera incorrecta, pues se quedarán aquí para ser arrasados por el nuevo cataclismo que se avecina. El acercamiento de Hercólogos propiciará que la Tierra se incline y lo que actualmente son los polos serán 2 puntos del ecuador, y cualesquiera 2 puntos del ecuador que hoy conocemos formarán o forjarán los nuevos polos. Viene un gran cataclismo, viene una nueva gran glaciación, y solo los que estén trabajando correctamente, los que estén atentos a las señales de estos tiempos y trabajen intensamente sobre sí mismos, repito, serán tomados en cuenta, llevados a una isla secreta para más adelante forjar una nueva civilización. Esa es la enseñanza de todos los tiempos, es la enseñanza que nunca ha muerto, es la enseñanza que los grandes maestros han venido a entregar a la humanidad, pero nosotros como humanidad les pagamos mal, los crucificamos, los apedreamos, los descuartizamos, los crucificamos, los envenenamos y otras cositas por el estilo. Tenemos que estar atentos pues a las señales de estos tiempos y prepararnos para forjar una nueva civilización. Veamos algunas prácticas para darnos cuenta que estamos afuera del cuerpo físico. Lo que comentábamos anteriormente, la experiencia de San Pablo, ¿estoy dentro del cuerpo o estoy fuera del cuerpo? Hay que jalarse entonces el dedo índice de la mano derecha con la intención de que se alargue. Si el dedo se alarga es que estamos afuera del cuerpo. Si el dedo no se estira, seguramente estamos aún dentro del cuerpo físico. Esta es la práctica más sencilla. Podemos intentar saltar para volar. Todos hemos soñado que volamos. Cuando volamos no estamos dentro del cuerpo, estamos afuera. Entonces la pregunta sería, ¿estoy dentro o estoy fuera? Un pequeño saltito con la intención de quedar flotando. Si flotamos, estamos afuera del cuerpo físico. Intentemos atravesar una pared. Si atravesamos la pared, nuestro cuerpo físico está dormido. Nos encontramos entonces afuera del cuerpo físico. Estas son las prácticas más sencillas que podemos realizar constantemente en cualquier instante, en cualquier momento, para darnos cuenta si estamos dentro o estamos afuera del cuerpo físico. De las muchas experiencias que hemos tenido, de lo que hemos encontrado también en los libros del maestro, es hacerse amigos de un gato negro de pe a pa, de cabo a rabo, como decimos en mi rancho. Hacernos amigos del gato negro y suplicarle que nos saque en cuerpo astral o nos lleve el cuerpo físico a otra dimensión, en este caso las ciencias jinas. El gato negro puede meter nuestro cuerpo físico en la 4ª dimensión. Mucho se ha hablado del gato negro. Hay quien utiliza gatos negros para hacer daño a sus semejantes. Es obvio que se acarrean un terrible karma. El problema o el karma no es para el gato negro, sino para quien le ordena al gato negro dañar a sus semejantes. Nosotros utilizamos el gato negro para ayudarnos a salir en cuerpo astral o para que el gato nos lleve con el cuerpo físico por entre la 4ª dimensión. Pero primero que todo, repito, hay que hacerse amigos del gato negro. Y entonces sí, suplicarle que nos lleve a pasear en cuerpo astral o nos lleve a pasear en cuerpo físico por la 4ª dimensión. Otra de las prácticas muy bellas que existen es trabajar con el huevo órfico. Tenemos que conseguirnos un huevo de a de veras,
un huevo hecho por un gallo y una gallina. Los huevos que hoy en día encontramos en las tiendas pues son huevos puestos por gallinas que nunca han visto un gallo. Consigamos un huevo de veras, un huevo de verdad, un huevo que lo hayan hecho un gallo y una gallina. Ponemos a hervir agua. Ya que esté hirviendo el agua, ese huevo de rancho decimos, o de patio, lo metemos dentro del agua hirviendo unos cuantos segundos, 3-4 segundos, para que lo caliente del agua despegue la clara dentro del cascarón. Sacamos inmediatamente el huevo, compramos una jeringa ahí en la farmacia con su respectiva aguja. En la punta del huevo horadamos para extraer la clara y la yema. Es obvio que no existirán restos de clara dentro del cascarón porque lo caliente del agua permitió que se despegara la clara del cascarón. Vamos a utilizar este cascarón, lo vamos a pintar de color azul celeste, azul cielo, un azul fuerte. Lo vamos a pintar por la parte exterior. Vamos a colocar el cascarón ahí junto al buró o en una silla junto a la cama, porque si lo ponemos debajo de la almohada se va a desbaratar y se va a perder el experimento. Con la imaginación y con la voluntad vamos a dormirnos dentro del cascarón. Vamos a sentirnos adentro del cascarón y le vamos a suplicar al maestro Harpócrates nos auxilie en esta práctica. Maestro Harpócrates, en el nombre de nuestro Señor el Cristo, te suplicamos poderosa ayuda para movernos conscientemente en cuerpo astral o llevarnos el cuerpo físico a tal o cual lugar apartado. Una vez que hemos hecho esta petición, nos vamos a dormir dentro del cascarón, repito, con la imaginación y la voluntad, pronunciando el mantra Harpócrates de la siguiente manera. Harpócrates. Harpócrates. Esa es la pronunciación correcta que nos señala el maestro Samael. Vamos entonces a practicarlo constantemente y en cualquier momento nos veremos afuera del cuerpo físico o nos moveremos con el cuerpo físico por entre la cuarta dimensión. Una práctica que me gusta mucho también es sentirme águila. Tengo sueño, ya voy a descansar, me voy a meter a la cama, pero antes voy a abrir mis brazos y sentirme águila. Todos habremos visto por ahí un águila en lo alto con las alas abiertas. De ser posible, si hay un zoológico cerca de donde vivamos, pues ir ahí y comprar plumas de águila. Podemos tomar una pluma en cada mano. Abrimos los brazos en forma de águila, me identifico con el águila, me siento águila. Si es posible, imitar el canto o el grito del águila durante varios minutos. Y me meto a la cama, sintiéndome águila todavía. Me siento volar por entre las nubes como las águilas. Y después me pregunto, ¿estoy dentro o estoy fuera del cuerpo físico? Si la práctica es exitosa, me veré volando por los aires como un águila, o sobre los lomos de un águila, o me veré en aquel lugar donde me es necesario estar para aprender los misterios de la cuarta, quinta o sexta dimensión. Es una práctica maravillosa, una práctica que vale la pena realizar, pero se requiere mucha imaginación y voluntad. Pues agradezco una vez más a nuestros compañeros Juan González en Salvatierra, Guanajuato, Raúl Martínez y Bianca Rodríguez en Chiapas, la gran oportunidad que me brindaron para poder externar un poco la enseñanza de lo que me ha tocado vivir dentro de estos estudios gnósticos y desde mi infancia. Les agradezco mucho y agradezco a
audiencia que hoy tuvo la amabilidad de escucharnos, el habernos permitido entrar a sus hogares. Que tengan ustedes una formidable noche. Muchas gracias. Al contrario, Juan José, gracias a ti. Le deseamos a todos ustedes una muy buena noche y nuevamente, Juan, agradecerte la oportunidad que has tenido el día de hoy de compartir todas las enseñanzas de una forma muy sintética, muy exacta sobre la enseñanza tan profunda entregada en aquellos tiempos.